Río Fugitivo, capítulo 12. Bajo un sol agobiador en el patio, Alfredo avanza con una pelota entre las macetas de mamá. La patea contra la pared del garage y luego se tira al pasto para atrapar el rebote. Tiene las rodillas de sus pantalones manchadas de verde, gotas de sudor en la frente y el pelo despeinado. Fútbol para solitarios, como yo lo había hecho. Había mencionado ahí por primera vez a Mario Martínez. Martínez era la estrella del campeonato de fútbol que ocurría en el delta caudaloso de mi imaginación. Había 8 equipos, cada uno con 22 jugadores, director técnico y nombre. El Blue Red era mi favorito, lo hacía ganar, lo dotaba de estrellas. Hablaba mientras jugaba, transmitiendo el partido, comentando las jugadas, creando y destruyendo ídolos a granel. Iván Lancelotti a los 15 años en primera, las jovencitas suspiraban por él. Pedro de la Reza, gran mediocampista con ambiciones políticas. Claudio Ottolenghi, rebelde y carismático. Hacía goles de chilena y de taquito en las giras de Blue Red por Europa. Después de los partidos entrevistaba a los jugadores. No se nos dieron las cosas. Ganamos porque mojamos la camiseta. Un saludo a mi familia que me está escuchando. Los ídolos poco a poco se fueron cansando de ser simples futbolistas. Se independizaron y adquirieron vida propia. Lancelotti llegó a ser primer ministro. De la Reza se dedicó a la actuación. Martínez se ganó una merecida fama de mujeriego, dejó el fútbol y, pese a ser tentado por la política, decidió seguir su vocación original, detective privado. ¿Dónde? En la ciudad de Río Fugitivo, que se había ido creando por sí sola para albergar a mis futbolistas. A tanta imaginación necesitaba de una estructura para perseguir el ardor de su propio infierno, la incandescencia de su plena realización. Me pregunto qué funciones tiene el mismo juego para Alfredo. Parado al lado del limonero me dejó embriagar por su fragancia. Ahora puedo sentirla, pero en general no. El olor de los jazmines del cielo avasallaba los demás olores del jardín, mientras Alfredo pelea con Hércules por la posesión de la pelota. Alfredo la tira hacia la pared y espera el rebote. Se revuelca con elasticidad y ataja. Hércules se acerca a husmearlo. Aplaudo. Me mira como si recién se hubiera percatado de mi presencia. Con los brazos cruzados espero que hable. ¿Necesitas algo?, me dice, desafiante, mientras se incorpora y aleja de un manotazo a Hércules, que babea juguetón a diestra y siniestra. No te hagas, Alfredo. No fue nada. Pausa. Al menos nada que valga la pena que sepas. La película estuvo malísima y una cosa lleva a la siguiente y así sucesivamente. ¿Qué cosa lleva a qué? Nada que necesites que te cuente. ¿Por qué diablos no confiaba en mí? Lo había hecho en los días de su infancia cuando yo lo llevaba al cine. Él escogía la película, siempre una de acción, pistoleros o James Bond. Caminábamos hasta la Recolecta, luego tomábamos el colectivo hasta el Capitol o el Baustillo. La ciudad se apoyaba en nuestras ventanas mugrientas y nosotros no nos dábamos cuenta, absortos en el pequeño mundo que lográbamos crear sin esfuerzo y en el que podíamos ver la luz de la vela después de apagada, como quería Lewis Carroll en El País de las Maravillas. Nos quejábamos del mal olor de las cholas, reíamos con chistes colorados. Alfredo era hábil para las adivinanzas y los trabalenguas. Disfrutaba viéndolo luchar para pronunciar bien la R. Lucha generalmente perdida. La lengua no atajaba el sonido y era como si sus dientes mordieran el aire en el intento. El cielo está enladrillado. El que lo desenladrille, buen desenladrillador será. En la puerta del cine le compraba papas fritas saladas, chicles y dulces sugus. Nos íbamos a Pullman. En el segundo piso, nos reclinábamos en asientos estrechos y de resortes mohosos y mirábamos las cortinas de gastado terciopelo rojo que escondían la pantalla, ese polvoriento objeto de adoración, hasta que se apagaban las luces y mientras de la galería comenzaban a llover papeles e insultos y chicles y escupitajos, la lucha de clases se invertía en el cine. Los de los barrios bajos subían a la colina. Alfredo dejaba de respirar y adquiría una expresión catatónica hasta que aparecían los créditos al final. Los Thomas y Steven y Susan, que habían contribuido para hacernos fugar por el caleidoscopio de las imágenes furtivas y fugaces de la linterna mágica. Era una suerte de experiencia religiosa para Alfredo, una liturgia. Lo único que le faltaba era persinarse al salir, cuando divisaba el tosco dibujo de Roger Moore en la cartelera, y le daba la espalda, y no se resignaba y lo veía de reojo hasta que nos perdíamos en el gentío, iluminados por esa extravagante y respetuosa luz del día que nos bañaba en la calle. A veces volvíamos en colectivo y otras caminando, él contándome emocionado de sus escenas favoritas como si yo no las hubiera visto. En realidad no las había visto.
no de esa manera tan intensa. Al llegar a casa íbamos al jardín y jugábamos a recrear la película. Yo era el director y él Bond o Tarzán, tirándose al suelo o trepando a los ciruelos apenas escuchaba mi orden. Eran otros días. Ahora, quizá porque yo era el estudioso y el favorito de mamá, el elogiado sin cesar por los tíos y los amigos de los papás, Alfredo me veía como alguien fundamentalmente incapaz de entender sus travesuras, su decisión de no ser ejemplo para nadie. Yo formaba parte del establishment. Era la esperanza familiar para que algún día el apellido paterno fuera a bautizar una calle o una plazuela. Me decía que era un lentudo y amenazaba con quemar mis cuadernos de cuentos y ediciones especiales al menor descuido. Hecho al que se las sabe todas. Mi hermano era un rebelde sin causa. Diferenciarse de mí a toda costa, no ser lo que yo era, ser mi equilibrio por antítesis, darle la espalda a los triunfos en el mundo mientras yo perseguía premios, aplausos, condecoraciones. ¿Es que él era así porque no tenía alternativa o porque yo no le dejaba otra alternativa? No sé en qué andas, me haré el loco esta vez, pero la siguiente tendré que avisarles a los papis. Me mira con desdén y vuelve a su juego. Cuenta con que me quedaré callado. Me cuesta mucho oficiar de hermano mayor. Los roles paternales no han sido hechos para mí. Pienso que cada uno debe encontrar sus propias respuestas, y así como no me gusta que se entrometan en mi vida, no me gusta hacerlo con los demás. A Alfredo todos le aconsejan cómo actuar. Mis papás, Silvia, los curas, sus profesores. ¿Para qué uno más tratando de normalizarlo? Aún así me molesta su indiferencia ante mi amenaza. Yo no asustaba ni a un canario. Tenía poca tarea ese sábado y me hubiera gustado escribir, pero papá había decidido que teníamos que visitar al abuelo Roberto. Tenía ganas de reencontrarme con Martínez en Los Anteojos Negros, el cuento que había comenzado a adaptar de Dixon Carr, El enigma de los fósforos. Había sido en general muy bien recibido, les había encantado a Pavo, Murciélago y Tomás. Ni me sospechaba de la solución. También a Mauricio, aunque este como siempre deslizó una crítica. Un poco difícil de creer que este tipo haya sido bígamo por 6 años y nadie se haya dado cuenta. Bolivia es tan chiquita que todos sabemos lo que ocurre en las otras ciudades. Lo peor de todo era que tenía razón. Me costaba aceptar sus críticas, pero a la vez eran un aliciente para escribir otro cuento más perfecto que el anterior. A veces sentía que escribía para algún día satisfacer del todo a Mauricio, hacerlo mover la cabeza de un lado a otro y decir, no tengo nada que decir, este cuento es sublime. Lo paradójico era que en el fondo no quería que llegara ese momento, pues podía significar el fin de uno de mis principales motivos para escribir. En mi primera versión de Los Anteojos Negros, había intentado añadir a Martínez algunas características de Descartes de Blade Runner. Quise hacerlo más reflexivo, más melancólico, quise recubrirlo con una pátina metafísica, arriesgándome al rechazo de mis compañeros, poco interesados en ir más allá de la superficie de las cosas. Había fracasado, mis reflexiones todavía no adquirían cuerpo, tenían alas incipientes, poco desarrolladas, incapaces de crear la fuerza necesaria para contrarrestar la gravitatoria de lo superficial y levantar vuelo. Quería volver a mi estilo habitual. Martínez estaba furioso conmigo porque todavía no había nada original para él, y ya no aguantaba ser la sombra de otras sombras, repetir los pasos cansados que otros detectives habían seguido en otras historias. Le dije que se tranquilizara, que era cuestión de paciencia para que le tocara el turno. Uno no podía inventar ni solucionar crímenes perfectos de la nada. Mis papás Alfredo y yo nos sofocamos, pese a la ventana abierta, en el Toyota Corolla dorado en el que atravesamos la ciudad en dirección a la casa del abuelo. Silvia no quiso venir, la invitó la esposa de nuestro nuevo vecino, un importante político joven del MIR, que había decidido volver a la coalición gobernante, a tomar el sol en su piscina. Papá escucha tangos en el estéreo, que suele comerse la cinta con frecuencia. Que el mundo fue una porquería, ya lo sé. No me gusta la música de la vieja ola, pero las letras de los tangos me conmueven. Cómo sufren los hombres argentinos, en especial Cambalache, que de paso menciona a Don Bosco. ¿Puedes encender el aire acondicionado? No funciona. Mamá tiene una pañoleta azul que cubre su despeinada cabellera castaña y un vestido azul sin brillo que en otros tiempos ya hubiera tirado hace mucho a la basura. No se ha maquillado, tiene un aire de dejadez que no le reconozco. Ella siempre tan primorosa para ir a cualquier parte, tan consciente de que las apariencias cuentan en este mundo, que dice esconder algo muy profundo detrás de estas. Dice, pero en realidad ¿acaso todo no sea más que apariencias, figuras chinescas, apoyadas en una sólida pared que también es, en verdad, una figura chinesca? Deberías haberlo hecho arreglar hace rato. Claro, como cagó plata.
Mis papás siempre tienen algo sobre qué pelear. Las últimas peleas se deben a que papá está molesto con mamá desde el día en que fue contratada por concepto de publicidad. Era una afrenta a su hombría que ella trabaje. ¿Qué dirían los amigos? Ni siquiera puede quejarse en voz alta porque el poco dinero que nos entra es del sueldo de mamá. En la oficina de papá no hay trabajo. El otro día fui a visitarlo por sorpresa y descubrí que habían despedido a la secretaria. Lo encontré en un escritorio despoblado de muebles, la pipa en la mano y leyendo una novela de Ernest Stanley Gardner. Con razón leía una novela al día, tenía todo el tiempo del mundo a su disposición. 2 reproducciones de 4 impresionistas, Monet y Manet. Yacían en el suelo apoyadas contra la pared. ¿Cómo estás, hijito? ¿Qué se te ofrece? Nada, solo quería visitarte. ¿Van a dejar la oficina? Quizá nos tengamos que mudar a una más chica. Verás que no hay mucho movimiento, todas las construcciones están paradas. Lo único que se mueve en este país es el dólar, y para arriba, pero ya pasará. No hay democracia que dure 100 años. No paraba de hablar, estaba nervioso. En la repartición de roles, a él le tocaba traer el sueldo a la casa y a mamá llevar las riendas del hogar. Mamá aceptó esa división durante muchos años, se frustró como persona a cambio de estabilidad matrimonial y familiar. Al final, sin embargo, la frustración personal condujo a la matrimonial. Decidió buscar trabajo, quizá para irse independizando y lograr las fuerzas necesarias para pedir el divorcio. Inteligente y muy simpática, al poco tiempo ya estaba en el concepto de publicidad. Papá se burló. ¿Tanto talento para dedicarse a crear eslóganes repetitivos y banales? ¿Eso era todo? No entendía lo que hacía mamá. Atrapar el aire de los tiempos en menos de 10 palabras. Hotel La Cabaña. Más que una elección, una forma de vida. Dale tiempo a tu tiempo. Relojes Tissot. Era una labor muy difícil y digna del respeto acordado a creadores más grandilocuentes. Ser minimalista y comercial a la vez asegura el desdén de los otros. Pero yo la admiro precisamente por eso, porque es capaz de expresar sus ideas en pocas palabras, porque es capaz de vender el producto de su labor artística. A algo así quisiera llegar yo, pero si siguen asustándome terminaré estudiando ingeniería. Alfredo a mi lado está en silencio, tiene puesta su polera favorita, gris, holgada, en el pecho del demonio de Tasmania. Sus ojos todavía rojos miran los fragmentos de ciudad que se dibujan en su ventana entreabierta. Librecambistas comprobando y vendiendo dólares, vendedores informales ofreciendo en las aceras desde limones hasta computadoras, mendigos frecuentando basurales, largas colas de almacenes deportivos de artículos de primera necesidad. La hiperinflación ya está con nosotros. Nuestra permanente crisis ha logrado superarse a sí misma para ofrecernos el preludio de la devastación que le suele a un país en el que los $30 de salario mensual se convierten en 7 2 horas después de recibido el sueldo. ¿En qué pensará Alfredo? No en librecambistas con certeza, como lo hace papá que los maldice y exclama, si fuera presidente, mi primera medida sería eliminarlos. No en vendedores informales, no en nuevos eslóganes para refrescos Salvetti, no en convencionales intrigas detectivescas. Qué raro verlo tan quieto, el que es más demonio de Tasmania que el mismo demonio de Tasmania. Mi abuelo nos recibe con su calidez acostumbrada, el traje gris lleno de caspa a la altura de los hombros, las pantuflas manchadas de café, la piel que ha perdido su capacidad de tensión y se marchita y se retuerce sin brújula, pliegue tras pliegue, fabricando hendiduras musitas, en una casa necesitada hace mucho de una mano de pintura y que se va desmoronando poco a poco. Hay huecos incongruentes en el living y en el comedor, pertenecientes a los muebles y aparatos electrónicos que mi abuelo comenzó a regalar a sus hijos en previsión de lo que está seguro le sucederá pronto. La mecedora que acompañó a mi abuela desde 1947, la enorme radio Bluepunt, en la que quizá escucharon las noticias del crash de la bolsa de 1929. Las paredes están empapeladas por los mapas del Plan de operaciones de la Guerra del Chaco. Las cruces rojas son los enemigos paraguayos, los puntos azules el ejército boliviano. Figuras agazapadas que algún día fueron reales y se enfrascaron en un combate insensato, en un imbécil abrazo mortal. Quedan los recuerdos, las pesadillas de nuestros abuelos, las tumbas sin nombres de una triste historia. Pasen, pasen, siéntense donde quieran. O donde podamos, susurra Alfredo. Hay sillas rotas sin reparar, un sofá en el que los cuerpos se hunden porque sus resortes ya no resisten el peso de nadie, focos quemados que no han sido reemplazados. Se puede escribir una carta en la mesa del comedor haciendo con los dedos líneas de polvo en su superficie.
Lo único que luce impecable es el cuadro de mi abuela en su dormitorio, rodeado casi cubierto de olorosos y frescos jazmines. Mi abuela Cristina, que el año pasado dejó de existir, por fin, mucho tiempo después de que su mente la hubiera abandonado, tanta lucidez perdida quién sabe dónde, tanta memoria acumulada para terminar confundiendo a mi abuelo con otro novio que tuvo antes de él, a mí con su hijo y a papá con su nieto. Recordándola, no puedo dejar de preguntarme qué trampas me hará la memoria en mi ocaso. Si confundiré también a mi esposa de 50 años con una novia que tuve a los 14 y que ahora no recuerdo y pienso que ya olvidé para siempre. Es triste la vida y la vejez lo es más. ¿Un tecito? Café, por favor, dice mamá. Vas a disculpar, Patricia, pero solo te puedo ofrecer té. Se me acabó el café y cuando fui a comprar una latita casi me muero de la impresión cuando me dijeron lo que costaba. ¡20,000! Estamos locos, tercia papá, por aguantar a este gobierno. Si tuviéramos 2 dedos de frente, ya hubiera habido una insurrección general. Pero somos masoquistas, nos gusta aguantar todo. Sentados en el living, Alfredo y yo nos preparamos para aburrirnos. Nos miramos cómplices en un instante, sabiendo lo que vendrá. El abuelo se quejará de la situación política y económica. Hablará de los 4 jinetes del apocalipsis instalados en nuestro miedo. Dirá que en sus tiempos los gobernantes eran mucho más honrados y luego recalará para quedarse ahí por el resto de la charla en el Chaco. 3 años en esa guerra ocurrida hace 50 le sirven para justificar su vida, para contar anécdotas que por un momento nos convencen de que el abuelo antes de ser abuelo fue también otras cosas importantes. Capitán del Ejército Nacional, uno de los hombres más condecorados de su generación por su valentía en el frente del combate, en las candentes arenas del Chaco. ¿Cuántos paraguayos muertos con sus disparos? ¿Cuánta gloria en ese cuerpo frágil y encorvado que algún día fue muy alto e imponente? En esa apegada mirada algún día altera e inquisitiva. Las fotos de su escritorio no mienten. Les llevaba más de una cabeza a los de su promoción. Tenía una presencia que opacaba a los demás, que hacía que las miradas se dirigieran inevitablemente a él. Comienzan las anécdotas. Mamá reprime un bostezo. Papá la mira con rabia. Sabemos lo que vendrá, nos conocemos las historias de memoria, podemos corregir a mi abuelo si se equivoca en algo. ¿Cómo logró descubrir un pozo de agua que salvó de la muerte de sed a su patrulla del reconocimiento, perdida entre secos pajonales? ¿Cómo mató a 3 paraguayos que se habían infiltrado en líneas bolivianas y estaban a punto de robarle sus escasas provisiones? ¿Cómo le perdonó la vida a un paraguayo que se había puesto a llorar de miedo al verse acañonado por su rifle? Me gusta la forma tan intensa en que cuenta sus historias, como si cada vez fuera la primera, como si el relato estuviera sucediendo en ese instante de la narración, pero no puedo evitar aburrirme. Necesito que los relatos me sorprendan y estos ya no lo hacen, son demasiado familiares. Desde mi infancia que la guerra del Chaco vuelve cíclica a mi vida todos los fines de semana en que vengo a visitar a mi abuelo. En clase de filosofía, Tejada nos habló de Ernesto Retorno. Ese concepto lo aprendí mejor en este living polvoriento. Al salir mi abuelo me abraza y me pregunta si ya he decidido que voy a estudiar. Todavía no, sea lo que sea útil para el país. Y no los abandones a tus papás. Seguro papá le contó de mi idea de estudiar afuera. Pienso en las cosas que pueden ser útiles para el país. Escribir no está incluido en ellas. Construir casas y puentes. Aprender sus leyes para ser abogado o congresista. Ser un soldado para defender sus fronteras y si tengo suerte participar en una guerra para proveerme de anécdotas por el resto de mi vida. O para que una calle sea bautizada con mi apellido, o para que una estatua mía adorne una plazuela y los colegiales se aburran en horas cívicas y las palomas me caigan a su regalado gusto. ¿Cuántos crímenes se cometen en nombre de lo útil? ¿Cuántas imaginaciones truncadas? ¿Cuánta maravilla de vocaciones reducida a 4 opciones? Llego al auto. Alfredo ya está dentro con cara de sueño. Tu mamá dice que sigues leyendo novelas policiales y escribiendo tus cuentitos. Dice mi abuelo, asiento. Deberías dedicar tu tiempo libre a otras cosas. Tanto leer de crímenes de sangre por aquí y por allá te está produciendo una mente morbosa. Te vas a volver insensible. Lo miro fijamente. Soy su nieto favorito porque dicen soy idéntico a él en su juventud. Reconozco el parecido en esos ojos café oscuros que no se esconden como los míos detrás de gruesos lentes, en el encaje macilento de la cara y en las apenas tranzadas líneas de los labios. Recuerdo aquellas tardes de la infancia en que me recogía a escondidas de mis hermanos para llevarme al circo, o me llamaba aparte para darme las monedas que no le daría a ningún otro de sus nietos, o me compraba figuritas para llenar mi álbum de futbolistas del Mundial de Alemania.
Sé de muchas cosas más aparte de los rasgos físicos, en las que me parezco a él, su hipocondría, su compulsión temática. Antes coleccionaba lapiceros y relojes, ahora se la pasa comprando analgésicos de todas las marcas. Lo conocen en todas las farmacias de la ciudad, del mismo modo que yo me la paso rastreando nuestras deprimentes librerías en procura de comprar o canjear policiales que no he leído. Sé que hay muchas cosas más que he heredado de él y que todavía no conozco y quizá nunca sepa. La herencia es un enigma, y aquí estoy, una colección de fragmentos de tantos otros seres que vinieron antes de mí, mirando fijamente al ser de quien parece que más he tomado prestado sin que esta hubiera sido mi intención. Se me ocurre mientras lo miro que hay una conexión más entre los dos, una extraña pero válida conexión. Él ha sido capaz del crimen perfecto que yo todavía no soy capaz de imaginar. ¿No es la guerra en el fondo una máquina de producir crímenes perfectos? Mi abuelo, tan bonachón, tan caballero, mató a más de 10 paraguayos y recibió aplausos del pueblo y condecoraciones del gobierno. Nuestros beneméritos, decrépitos ya y de apariencia inofensiva, con sus trajes gastados y sus medallas de solapa, tomando el sol y leyendo los periódicos en la plaza principal, se han manchado de sangre alguna vez y han salido indemnes. No te preocupes, Abue, le digo. Mamá me compró las obras completas de Shakespeare y son más sangrientas que todas mis novelas juntas. Los libros me aburren si no tienen una muerte por ahí, pero de ahí a hablar de mente morbosa ni de equivocación. Todo lo que sucede en lo que leo es de tinta y papel. «Apúrate, Robbie», dice mamá. Me despido de mi abuelo con un beso en la mejilla, le extiendo mi mano derecha y recibo la suya temblorosa, sus dedos de piel suelta tan capaces de apretar el gatillo tantas veces, de cometer los crímenes perfectos que mi imaginación quiere soñar para, una vez soñados, señalar su imperfección. Me lleva aparte como si se le acabara de ocurrir algo. Me entrega una cajita de reluciente laca negra. Hace mucho que ya empezó a despojarse de las cosas que acumuló en su paso por el territorio de los 4 jinetes. Y ahora quiere que yo comience el proceso, para que una nieta mía termine con la cajita y sin saber qué hacer con ella. ¿Acaso sea menos sensible que yo y la venda a una tienda de objetos usados en el Santacuchú? Uno nunca sabe con los nietos. Abro la cajita. Me encuentro con un revólver de caño oxidado y cacha nacarada. Era de un coronel paraguayo muerto en el campo de batalla. Nunca lo usé, pero supongo que funciona. No te lo doy para que lo uses, solo para que te acuerdes de tu abuelo. No se lo digas a tu mamá, ¿bueno? Muchas gracias, murmuro todavía sorprendido, sin quitar los ojos del revólver. Para Mayo Martínez, me digo. ¿Te apuras o no?, grita mamá. En el auto pienso, morboso como soy, que ahora mi abuelo volverá a su taciturna soledad, a la presencia de la esposa ausente en el quieto retrato que naufraga en el mar de jazmines, con el rostro atrapado antes de los 30 años y cuyo original no existió más que en aquella tarde en que fue dibujado. Pienso, morboso como soy, en la diferencia que existe entre matar por decisión propia y matar siguiendo las órdenes de otros superiores jerárquicos, de los que jamás conoceremos sus rostros. Existen diferencias entre una cuchillada por la espalda, una madrugada de regreso a casa y un disparo en el pecho con un revólver de cacha nacarada en el frente de combate, un rojizo crepúsculo. Habrá que preguntarles a los muertos.